Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torá para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridísimos Javerim y Javerot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en Kol Tuv Sefarad, hoy con la séptima y última aliyá de Parashat Ki Tetzeh, la cual se encuentra en el capítulo 24, versículo 14, al capítulo 25, versículo 19 del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Y en esta larguísima aliyá tenemos un verdadero ramillete, un popurrí de mitzvot, y no debería sorprendernos. Ki Tetzeh tiene muchísimas mitzvot, 27 positivas y 47 positivas. Y vamos a ver que hay una increíble diversidad de temas que vamos a tratar. Comenzamos con derechos laborales, de no explotar a los pobres ni a los extranjeros. Tenemos luego una declaración que va a ser revolucionaria de que los padres no pueden morir por sus hijos y los hijos por los padres. Ish vegeto yumatu. Cada persona debe morir por sus crímenes. No hay transgresión que pueda ser heredada a los hijos. Luego se habla de, otra vez, de favorecer o bueno, de no explotar a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Pasamos a un programa de asistencia social que es Shijaja, cuando yo olvido ya sea gavillas de grano o aceitunas en el árbol o uvas en la vid, los pobres luego pueden venir y tomarlas. No debo yo volver a recoger estas frutas. Luego tenemos la cuestión de derecho punitivo, makot, castigar a las personas golpeándolas físicamente. O sea, es un ping pong de una mitzvah a otra mitzvah. Tenemos incluso una pequeña y rarísima instancia de derecho animal. Un animal no puede tener un bozal mientras esté siendo utilizado para trillar. Es decir, el animal puede comer mientras está trabajando. Tenemos las leyes de Yibum y Halitzá, el matrimonio levirático. Cuando un hermano muere sin dejar descendencia, entonces el hermano debe casarse con un hermano del difunto debe casarse con la viuda, y si no se quiere casar, tiene que hacer una ceremonia muy extraña de escarnio público en la que la viuda toma una sandalia y hay escupitajos. Es bastante extraño. Tenemos casos de una persona que tenemos el Din Rodef, que debemos salvar a una persona de que alguien lo está persiguiendo, pero también los límites de esa mitzvah. Hablamos del peso, del derecho comercial, de que tenemos que tener medidas y pesos exactos. Y si transgredemos esto, es una toeva, haciendo eco del capítulo pasado de Parashat Kedoshim y Aharemot, donde estuvimos hablando de este tema. Toeva, abominación, es hacer trampa en los negocios. Una de las muchas cosas que es llamada abominación en la Torah. Y finalmente terminamos con Parashat Amalek. La obligación de recordar lo que nos hizo Amalek y de exterminar a Amalek y no olvidar. Una cantidad de información increíble. Podríamos hablar horas sobre esta parashá. Y dado que podemos hablar horas, voy a darles 2 drashot por el precio de una. La primera drashá es que quiero que veamos que a pesar de que hay toda una serie de mitzvot detrás de la otra que parecen no tener conexión, lo que hay que resaltar es que la Torá tiene un ritmo narrativo. Ok, comenzamos con esta mitzvah de no explotar al ger, de no explotar al pobre, ya sea de tus hermanos o de los gerim. Y hay que darle su salario en este día. Esto es una expansión. Esto es lo que nosotros llamaríamos, o lo que los rabinos llamarían, midat harrahamim. La mayoría de las sociedades no tienen responsabilidades hacia el pobre. El pobre no tiene derechos. Esto fue claramente dicho de una manera más clara por el ejército ateniense durante la guerra del Peloponeso.
cuando exterminaron a los habitantes de una isla y dicen los poderosos hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Y aquí no. No, porque la persona sea pobre, entonces yo debo expandir esta misericordia para incluirlo también. Veloi care aleja el Adonai, porque si no haces esto, el pobre llamará a Dios, veaya, bejajet, y tú tendrás transgresión. Vamos a ver, estos textos que he puesto en amarillo son ecos del libro de Shemot. Moisés se está despidiendo, pero este es el eco de 40 años de decir, ¿se acuerdan cuando estaban en Egipto y ustedes eran los débiles? ¿Se acuerdan que clamaron a Dios y Dios los escuchó? Ustedes deben ejercer este rajamim. Luego tenemos esta afirmación que parece ser una contracción de rajamim. Esto es din, justicia, y es justicia absoluta. No morirán los padres por los hijos y los hijos por los padres. Volvemos entonces al tema, en la tercera mitzvah, lo tate mishpat ger yatom. No debemos desviar el juicio de un ger, de un yatom. De nuevo, estos son las personas sin poder. Claramente podríamos abusar de ellos, pero lo que nos pide la Torah es que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque debe recordar la experiencia histórica de haber estado en Egipto, te debe dar compasión, te debe mover de din, de lo que yo puedo hacer, a lo que yo debo hacer. Luego tenemos estas mitzvot de shjaja, de si yo me olvido de recoger, de recolectar algo, e incluso yo debo dejar partes de mi campo sin recoger, pero esto es en mi acción de cosechar. Si yo olvido algo, a pesar de que es mi propiedad, yo debo dejarlo para otras personas. De nuevo, ¿por qué vezahartaki evedaita beeretz mitzrayim? Ojo con esta palabra, y recordarás, porque es uno de los golpes, es uno de los ritmos narrativos, es el cencerro, es la conga en esta canción de Moshe. Recuerda que no siempre fuiste un ejército victorioso que está arrasando con Og y Bashan. Recuerda que fuiste esclavo, y cuando entres a la tierra, ejercita tu rajamim. Y otra vez, volvemos a din, volvemos a la justicia. Cuando haya una pelea entre dos personas, debes darle la razón al que tiene razón, y debes condenar al que hizo mal. Sean poderosos, sean débiles, a veces es necesaria la ley, y a veces la ley tiene consecuencias fuertes. Afortunadamente ya no azotamos físicamente a las personas, pero esta es una de los recursos que se tenían en ese momento. Luego tenemos rajamim, una rajamim extrema, porque es una rajamim que se expande no solo al género humano, sino a los animales también. Qué misericordia es que un animal que me está ayudando a trillar mi grano, que está haciendo la mayor parte del trabajo, pueda también beneficiarse. Yo soy Homo sapiens, yo puedo ponerle un bozal, yo puedo mover esta vaca y dejarla aquí, yo tengo control absoluto. El buey, en este caso, es como el ger, es como el huérfano, es como la viuda, no tienen poder. Y aún en este caso, yo voy a elegir expandir mi rajamim y dejar que este buey coma mientras yo hago mi trabajo. Tenemos luego la ley de Yibum, de la que vamos a hablar en la segunda drashá, pero quiero que noten también la increíble misericordia de esta ceremonia. El hermano muere sin dejar descendencia. Su nombre va a ser borrado de Israel. La viuda y el hermano colaboran para darle descendencia. O si por alguna razón no quieren, es también una rajamim, es también una misericordia de la ley que exista una puerta de salida. Din, la justicia, de cierto modo restringe, limita, define cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar, cada persona de acuerdo a su comportamiento. Pero tenemos esta contraparte, este contrapunto
teológico, religioso, espiritual y también legal, de que a veces hay que extender un poco las fronteras. A veces hay que hacer cosas que yo no tengo que hacer. Y en este contrapunto, en este ping-pong de mitzvot, es que vamos descubriendo la verdadera naturaleza de nuestra vida espiritual. Ahorita estamos cerca de Rosh Hashanah y le vamos a pedir a Dios que está sentado estamos ahorita diciendo Slichot. El Melech Yoshev al Kiser Rahamim. Dios, siéntate en la silla de la misericordia. No nos juzgues tan rígidamente. El juicio es necesario, pero lo que nos muestra la tradición es que estamos en constante flujo de un lado al otro, de la justicia a la misericordia. Tenemos este caso de una mujer que va a defender a su marido. Din tiene derecho a hacerlo, pero no tiene derecho a excederse. Pesos y medidas. Exactitud. Justicia y din absoluto. Yo tengo que tener una sola medida, una sola pesa. Hay espacios en nuestra vida colectiva, como los negocios, donde tiene que haber estándares absolutos. Y finalmente tenemos esta extraña parashá de Amalek. Brutal. Y esto hace eco de ciertas cosas que han estado apareciendo en estas séptimas aliyot de nuestras parashiot de Devarim y de Bemidbar, que es esta mitzvah, una de estas mitzvot que tenemos de acabar con un pueblo. Afortunadamente, y esto quiero hacer hincapié, no hay Amalek. Esta no es una mitzvah activa. Timchet Zecher Amalek. Borra la memoria de Amalek. Esto ya sucedió. Pero lo que tenemos es una mitzvah de nuevo de recordar. Zahor et asher asa leja Amalek. Muchas personas tal vez no lo sepan, pero este versículo es el único versículo que cada individuo en el pueblo de Israel está obligado a escuchar de manera pública. En Shabbat Zahor, que es el Shabbat antes de Purim, se lee esto como maftir y es una obligación de los individuos escuchar Parashat Zahor. Así es que cumplimos esta mitzvah. ¿Cómo recordamos lo que nos hizo Amalek? Leyendo de la Torah lo que nos hizo Amalek. ¿Y qué fue lo que nos hizo Amalek? Asher korcha baderech vizanev baja kola neheshalim ajareja. Te atacó por la espalda, atacó a los débiles, es decir, se comportó sin rahamim y sin din, sin justicia y sin misericordia. Ata ayef veyagea, y tú estabas cansado, exhausto, veló y haré Elohim, y no temió a Dios. Mucha gente cree que el temor de Dios es una noción de piedad. De piedad, de decir, oh, yo hago muchas mitzvot, yo me pongo tefilín y mis tefilim son super kasher y no me meto en nada que no tenga supervisión porque yo soy Yireh Elohim y Yireh Shamaim, tengo gran temor de Dios. El verdadero temor de Dios, y es el contexto en el que esta noción Irat Shamaim aparece en el Talmud, es justamente cuando yo tengo la posibilidad de abusar mi poder, incluso a veces tengo el derecho de abusar mi poder, pero no lo hago porque sé que es moralmente incorrecto. Esa persona es Yireh Shamaim. Esta persona teme a Dios, porque sabe que nadie más se lo puede cobrar. ¿Quién defiende a la viuda? ¿Quién defiende al huérfano? ¿Quién defiende al ger? ¿Quién defiende a la periferia? Solo Dios. ¿Quién defiende al que no tiene poder? Y aquellos que se comportan de manera abusiva, de manera amalequita con los débiles, tenemos una obligación de recordarlo y de no olvidar. Primera drashá. Segunda drashá, tal vez relacionada. Mucho material. Esta mitzvah, capítulo 24, versículo 16, es posiblemente uno de los versículos más revolucionarios de toda la Torá y de todo el libro de Devarim. Lo yimtu avot al banim, no morirán los padres por los hijos, uvanim lo yumetu al avot, y los hijos no morirán por los padres, ish vegeto yumatu. Cada persona morirá por su transgresión. Este
Este versículo es el comienzo de la noción occidental de individuo, de responsabilidad individual. Y si nosotros vemos la teología que se ha manejado hasta este momento en el Tanaj de culpa, es completamente distinta. En el libro del Éxodo y en el libro del Génesis y en otras partes se insiste que Dios recuerda el amor hasta 1000 generaciones, pero castiga la transgresión hasta la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Y aquí tenemos un principio que dice todo lo contrario. El capítulo 18 de Ezequiel es una muestra de que esto fue una transición teológica importante. Al comienzo nosotros pensábamos que los pecados de los padres los heredan los hijos. Y esto de cierto modo muy práctico es cierto. Los errores de nuestros padres, cuando esto afecta la educación, la localización, la reputación, afecta a los hijos. Así los hijos no tengan la culpa. Y justamente, nosotros, nuestro pensamiento legal, espiritual y religioso, a pesar de que entiende el contexto de que Dios castiga hasta la segunda, la tercera y la cuarta generación, esto lo vemos más como una expresión de consecuencias naturales, pero que Dios verdaderamente está juzgándonos individualmente. Concentrémonos un segundo en Yibum, en la mitzvah del matrimonio levirático. Tenemos esta noción de que si una persona muere sin dejar hijos y no puede tener descendencia física, su nombre es borrado de Israel. Lo que sobrevive de la persona es su nombre. Y por eso es que a través de la historia temprana de Israel, Yibum es una mitzvah preferible. En ciertas comunidades sefaradíes, incluso hoy se sigue practicando de manera muy limitada el Yibum. Es decir, que la viuda y el cuñado se casen y tengan descendencia y nombren al primer hijo de acuerdo al nombre del individuo. En la tradición ashkenazí, el Yibum no era tan practicado, pero hoy en día vemos una inclinación mucho más grande por hacer jalitzá. Las pocas veces que esto ocurre, la mayoría de la gente dice, yo prefiero hacer jalitzá. Entonces, ¿qué pasó con el nombre del hermano? ¿Cierto? La razón por la cual tenemos la mitzvah de Yibum es para que sobreviva la memoria del hermano, para que su nombre sobreviva. Al comienzo, temprano en nuestra historia, estábamos obsesionados con la fisicalidad de esta persona. Dado que la manera en que esta persona existe es una persona física, debemos preservar su nombre para que algo sobreviva. Pero ha habido un cambio en nuestra mentalidad y este cambio es justamente esta noción de que cada persona es juzgada individualmente. Y por lo tanto mi memoria, más que mi genética o mi nombre, es literalmente que la gente se acuerde de mí, ya sea para bien y sigan mi ejemplo, o para mal y eviten mi ejemplo. Y esto justamente es lo que pasa también con la mitzvah de Amalek. Amalek como pueblo desapareció. Esta mitzvah de exterminar a los amalequitas fue una mitzvah que, se ha dicho de paso, hicimos muy mal. David no lo hace completamente. Saúl primero no lo hace completamente, deja vivo al rey. Luego David más o menos lo termina, pero quedan amalequitas porque Amán luego nos va a hacer problemas. Amán desciende de Amalek e incluso nos dice el Talmud que los descendientes de Amán enseñaron Torah en Bnei Brak, y hay quienes dicen que este era el mismísimo Rabí Akiva. Sabemos que Rabí Akiva era hijo de un converso llamado Yosef, y este converso era de descendencia amalequita de acuerdo a algunos rabinos. La mitzvah de exterminar físicamente a Amalek no la cumplimos. O si la cumplimos ya quedó en el pasado. Pero seguimos con esta mitzvah ya que hemos transicionado de ver a Amalek como una amenaza física. Amalek es ahora un código, es una amenaza espiritual.
Por eso es que debemos recordar y no olvidar. Zahor, lo tishkach, timje et zecher Amalek. Borra la memoria de Amalek. No ya entendiendo esto, como entendíamos en el Yibum, que esta es la persona física que tenemos que exterminar a un ser humano, Haz v'shalom. Sino que tenemos que exterminar la manera amalequita de pensar. ¿Y cuál es esta manera amalequita? Para volver a nuestra primera drashá. Al fin, no les pude dar 2 drashot, sino una drashá muy circular y bastante larga, pero el material definitivamente lo amerita, en el que el pensamiento amalequita es justamente este pensamiento ateniense, de que el poderoso hace lo que quiere y el débil sufre lo que debe. Amalek nos atacó cuando estábamos débiles, cuando estábamos cansados, porque podía. Y al hacerlo se convirtió en el símbolo, en la memoria de que estar del lado de Israel y estar del lado del Dios de Israel es estar del lado de aquellos que sin tener poder son atacados y eventualmente aquellos que tienen poder y no lo usan, sino que usan su rahamim, su misericordia, para tratar al que no tiene poder con la dignidad, el honor y el amor, el kavod que se merecen al ser ellos también, incluso nuestros animales, una manifestación de la voluntad de Dios y con los otros seres humanos, verdaderamente, mamash, ciertamente, Tselem Elohim, una imagen viva de el Ribono Shel Olam, del Maestro del Universo, en nuestro mundo. Para Kol Tuv Sefarad se despide el Rabino Juan Mejía. Shalom.